Desde pequeños nos han enseñado que la Tierra es un globo que gira sobre sí mismo a 1600 km por hora y a la vez orbita y gira alrededor del Sol, que es la estrella, dicen, más grande de nuestro sistema solar, a 107.000 km por hora. Nos han enseñado también que vivimos en uno de los millones de planetas que existen en el universo y que nuestra existencia es debida meramente al azar. Cuando uno se cree esto, se vuelve evidente que la existencia humana, el ser humano en sí, es totalmente insignificante, ya que somos una ínfima parte del grandioso universo. Y no estamos de ninguna manera en un lugar privilegiado con respecto a los otros millones de planetas que existen. Pero, ¿realmente es cierta esta historia que nos han contado? ¿Y si la forma de la Tierra realmente no fuera un globo? ¿Y si el Sol y la Luna estuvieran mucho más cerca de lo que nos han dicho? ¿Qué pasa si os digo que en realidad no existe el espacio? ¿Que todas las imágenes que la NASA nos ha enseñado son fake, composiciones hechas por ordenador? Seguramente penséis que estoy loco, y es normal. Lo que os digo contradice lo que os han enseñado desde muy pequeños. Por eso os pido que miréis este vídeo con una mente abierta y siempre en busca de la verdad. En el año 1500 apareció la teoría de Copérnico heliocentrista, que sitúa al Sol en el centro de nuestro sistema solar y a todos los demás planetas orbitando alrededor de él. Más tarde apareció Newton, que en 1687 publicó Principia Mathematica, la obra más influyente en toda la historia de la ciencia, e introdujo la teoría gravitacional universal. El experimento de Michelson y Morley fue uno de los más famosos e importantes en la historia de la física. Se realizó en 1887 por el Premio Nobel de Física Albert Abraham Michelson y Edward Morley. Este experimento pretendía detectar el movimiento giratorio de la Tierra usando rayos de luz reflejados en espejos y en diferentes direcciones y recorriendo la misma distancia. Si la Tierra se moviese, entonces la luz de los diferentes rayos debería viajar a diferentes velocidades, pero el resultado fue sorprendente. No se detectó ningún tipo de movimiento en la Tierra. El problema era serio, ya que esto suponía una Tierra estacionaria, que no orbita alrededor del Sol. 20 años después apareció Albert Einstein, con su famosa teoría especial de la relatividad. Einstein cambió el tamaño, masa y tiempo de los objetos en movimiento con tal de intentar tapar los resultados de este extraordinario experimento de Michelson y Morley y traer de nuevo el modelo copérnico-newtoniano a la luz. No obstante, Einstein, en sus últimos años de vida, escribió literalmente: "He llegado a la conclusión que el movimiento de la Tierra no puede ser detectado con ningún experimento óptico". Si analizamos el Sol y la Luna, veremos que en realidad a simple vista parece que son de tamaños muy similares, y que no parecen realmente ser planetas o esferas, sino que más bien parecen discos que emiten un tipo de luz determinado. Si el Sol está a millones de kilómetros, como nos dice la NASA, no deberíamos apreciar ningún tipo de cambio en el tamaño del Sol cuando éste se está poniendo. Pero en el vídeo vemos claramente cómo a medida que el Sol se aleja, debido a la perspectiva, parece que vaya desapareciendo en el horizonte y se va haciendo más pequeño.
Desde siempre nos han dicho que la Luna refleja la luz del Sol. ¿Pero es esto cierto? Podemos comprobar que esto no es así realizando un simple experimento. Si durante la noche ponemos un objeto a la luz de la Luna y otro en la sombra, comprobaremos para nuestra sorpresa que el objeto a la luz de la Luna tiene una temperatura menor que el objeto en la sombra. Si la Luna estuviera reflejando la luz del Sol, esto sería imposible, ya que, como mínimo, el objeto a la luz de la Luna tendría que tener una temperatura igual al que estuviera en la sombra. Pero al tener una temperatura inferior, podemos comprobar que la luz de la Luna tiene diferentes propiedades a la luz que emite el Sol. La Luna es un disco translúcido, y esto se puede probar porque hay muchas fotos que demuestran que se puede ver a través de la Luna diferentes estrellas. Esto sería imposible si la Luna fuera una esfera opaca. Una supuesta prueba de que la Tierra es un globo es que cuando miramos un barco en la distancia en el mar, veremos que poco a poco va desapareciendo de nuestra línea de visión, empezando por la parte de abajo del barco. No obstante, esta afirmación es falsa, ya que si hacemos zoom con una buena cámara, podemos ver el barco al completo, desde una muy larga distancia, una distancia desde la cual nuestro ojo ya no es capaz de ver ninguna parte del barco. Por lo tanto, esto prueba perfectamente que el barco no se esconde ni desaparece de la vista debido a la curvatura de la Tierra, sino que desaparece simplemente por cuestión de perspectiva y de nuestra línea de visión. Ahora os preguntaréis, bueno, ¿y qué me dices de las imágenes que hay de la Tierra? Desde el espacio, de los planetas, etc. Bueno, muy simple. Id a Google Imágenes y poner la Tierra, o cualquier planeta que queráis. Enseguida os daréis cuenta de que las imágenes son todo photoshopeadas, son todo imágenes hechas por ordenador y no hay ninguna imagen verdadera del planeta Tierra. Ya os digo ahora mismo que nunca hemos ido al espacio, así como lo oís, jamás hemos salido del planeta Tierra. Si os fijáis, cuando enseñan vídeos de lanzamientos de cohetes que supuestamente van al espacio, solo enseñan los primeros segundos del lanzamiento. No hay un vídeo en el 2016 que enseñe cómo el cohete sale completamente al espacio. Dura solo unos segundos el vídeo, y esto es, amigos, porque el cohete realmente nunca sale del planeta Tierra, sino que si os fijáis incluso en las imágenes, cuando lanzan un cohete, este se curva y realmente acaba haciendo una línea paralela con lo que es el suelo y acaba cayendo en el mar. Por eso nunca enseñan el vídeo entero, porque nunca salen del planeta Tierra. También os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué me dices de los satélites, no? De los miles que hay, de los que supuestamente retransmiten y hacen que funcionen las comunicaciones de la Tierra, los radares, GPS, etc. Bueno, también son falsos. Si veis en Google Imágenes ponéis satélites artificiales, no veréis ni una sola imagen verdadera. Son todo imágenes generadas por ordenador. Es imposible que haya satélites, en primer lugar porque los materiales de los cuales están hechos estos supuestos satélites se derretirían por el calor del Sol en la termoesfera. A partir de los 100 kilómetros en la Tierra, estaremos ya en la termoesfera, o también llamada ionosfera. Esta parte, esta capa, alcanza los 2000 grados centígrados y nunca baja de los 1000 grados centígrados. Incluso el gas que hay en esta capa puede alcanzar los 2500 grados centígrados. Según la NASA, los satélites se han hecho de aluminio, Kevlar, titanio o Kapton. El problema es que el aluminio a los 660 grados centígrados se vuelve líquido. El Kevlar se descompone a los 450 grados centígrados. El Kapton a los 450 grados centígrados. El material más resistente es el titanio, que tiene el punto de fusión a los 1670 grados centígrados, pero el titanio desafortunadamente solo ocupa un 0,02% de los satélites, ya que sería imposible hacerlos todos de titanio. No solo eso, sino que también se derretiría. Como hemos visto, la termoesfera puede llegar a alcanzar los 2500 grados centígrados. Por lo tanto, vemos que todos los materiales que dicen que componen estos satélites no aguantarían el calor solar en la termoesfera.
Siguiendo con los montajes de la NASA, tenemos que hablar necesariamente del aterrizaje en la Luna, quizás el montaje más conocido de la historia de la humanidad. La versión oficial del aterrizaje en la Luna, de verdad que no hay por dónde cogerla. En primer lugar, hay un montón de puntos más que sospechosos que físicos, expertos en fotografía ya han apuntado durante todos estos años, ¿no? Desde el año 1969 que se hizo el primer aterrizaje. En primer lugar tenemos las banderas que se mueven. En teoría no hay aire en la Luna, por lo tanto la bandera no se debería mover. Esto es debido probablemente al aire acondicionado que tenían en el estudio de Hollywood, donde se grabó este supuesto aterrizaje, ya que los trajes de los astronautas les hacían pasar bastante calor, debían poner aire acondicionado ahí encima. En segundo lugar, no vemos ningún tipo de estrellas. Los vídeos que enseñaron del aterrizaje en la Luna simplemente eran versiones puestas a cámara lenta. Si ponéis los vídeos al doble de velocidad veréis que los astronautas y el coche este que llevaron, el vehículo este, se mueven a una velocidad totalmente normal. Hay sombras en diferentes direcciones, cuando en teoría el único punto de luz que recibían era del Sol, por lo tanto todas las sombras deberían estar en la misma dirección, pero no fue así, desafortunadamente para ellos no les salió así. La calidad de las fotos también bastante ridículo que sean perfectas cuando la cámara que hacía la foto estaba pegada al traje de los astronautas y no la manejaban con las manos, por lo tanto era imposible que sacaran capturas perfectas tal y como las vemos en la página oficial de la NASA. También tenemos rocas supuestamente de la Luna que con letras, la letra C aparecía mucho. Estas letras en las rocas son las que se usa en Hollywood, ¿no? En las películas, en escenografía, para marcar los diferentes elementos. También tenemos paisajes clonados, paisajes que se usan el mismo paisaje en diferentes vídeos, ¿no? Del supuesto aterrizaje. Quizá también os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué me dices, si a pesar de todo esto, pero qué me dices de los vídeos de los astronautas flotando en el espacio? O en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Esta nave que hay ahí arriba con los satélites en la termosfera, que ya hemos visto que es imposible, ¿no? Que los materiales no se derritan, pero bueno, ellos dicen que tienen ahí arriba la Estación Espacial Internacional y bueno, hacen streamings, vídeos y tal. Ahora vamos a ver la falsedad, el montaje que hacen aquí también. En primer lugar, los vídeos donde se muestran los astronautas supuestamente flotando dentro de las naves se puede realizar perfectamente con lo que se llama Zero G Airplanes. Son unos aviones especiales que alcanzan alturas bastante altas y luego los dejan caer en caída libre durante una cierta distancia y dentro de este avión se produce el efecto de gravedad cero y puedes flotar y hacer lo que hacen ellos en los vídeos que te muestran, ¿no? La NASA. En cuanto a la Antártida, en realidad rodea a toda la Tierra. Es un continente de hielo que hace de barrera para aguantar los mares dentro de la superficie terrestre. Tras estos muros de hielo, se esconde realmente los confines de la Tierra. El secreto sería revelado si pudiéramos grabar ahí dentro, pero desafortunadamente y por casualidad, la élite, el gobierno, tiene al ejército ahí para evitar que cualquier persona normal, explorador, piloto o navegante, pase de estos límites, de estos muros de hielo que rodean la Tierra, de tal manera que nosotros los ciudadanos no sabemos lo que hay detrás. ¿Por qué creéis, si no, que todos los países del mundo están interesados en tener parte de la Antártida? ¿Por qué está protegida por tantas normas y leyes y el ejército está vigilando las 24 horas del día para que nadie pase esas fronteras? Sí que puedes visitar la Antártida, te pueden hacer un tour turístico por ahí para ver a los pingüinos y tal, pero la ruta que haces, si haces uno de estos tours, está completamente controlada para que no se pueda ver nada extraño.
Pero, ¿qué pasa aquí en la Tierra? Aquí los cuerpos caen y sus movimientos no son circulares, sino lineales. Miren esto. ¿Miren? No, déjalo. Entonces, ¿qué maravilla misteriosa piensan que pudiera estar escondida en la Tierra que haría que cada persona, animal, objeto o esclavo permaneciera sobre ella? ¿Qué podría ser? Su peso, señora. No. ¿Cinesius? Su gravedad. No, ambos hablan sobre lo mismo, pero ninguno habla de la razón principal. ¿Alguno de ustedes se ha maravillado pensando que sus pies están colocados en el mismo centro del cosmos que sostiene todas las cosas juntas y también las une? Si no hubiera centro, el universo sería destruido, sin fin, sin forma, caótico. No habría diferencia si estuviéramos aquí y allá. Tal vez estaríamos mejor si no hubiéramos nacido. Stars will not fall. Oh, really? No, because they're fixed to the lid of the chest. What chest are you talking about? Don't you know that the universe is a gigantic chest? Heaven is the lid on top, and the earth, the ground below. They haven't told this fool that the earth is round. The earth is flat. Your head is flat. Read the scriptures. If the earth is round, why don't the people at the bottom fall off? Huh? And what about the ones on the sides? Why don't they slide off? Think about that. Devus knows. Hey, brother, what do you say? Is the earth flat or round? Only God knows those things.
por el que entramos a investigar el tema es porque no podríamos ver objetos, ni montañas, ni ciudades que oficialmente están por debajo de la curvatura, quedando además alineados rectos y perfectos a nuestra línea visual, por mucho que apliquen un índice de refracción, incluso un porcentaje de gravedad. Imposible, no hay más que aplicar la trigonometría o a Pitágoras, con las medidas oficiales que nos dan de la Tierra. La luz tiene múltiples características y propiedades, como la reflexión, la refracción, la birrefracción, etc., pero siempre se frena y decae al traspasar por un medio. No hace que los objetos se eleven, como nos quieren hacer creer, y aún menos que asciendan kilómetros y queden alineados perfectamente, sin distorsión alguna, delante nuestro. No hay experimento científico a ninguna escala ni laboratorio que haga aparecer a nuestra visual objetos que están a un nivel inferior del observador. Número 2. El horizonte siempre queda a nuestro nivel del ojo, por mucho que nos elevemos, ya estemos a nivel de mar, arriba de una montaña, en un avión a 10 kilómetros o incluso en cámaras de altitud lanzadas con globos de helio que alcanzan los 36 kilómetros de altura. El horizonte siempre lo vemos recto y a nuestro nivel visual. Por eso tienen que usar cámaras con lente ojo de pez para deformar la imagen y mostrarnos una tierra esférica, donde también se les curvan los objetos que sostienen la propia cámara, claro. Número 3. La mecánica de fluidos. Nos indica que todos los fluidos siempre buscan su nivel, incluida el agua, claro, que no se curva en reposo. Por eso se usa líquido y una burbuja de aire en los instrumentos de medición llamados niveles. Además, el nivel del mar es siempre el mismo. No existe ningún experimento a ninguna escala, ni laboratorio, que muestre el agua pegada al exterior de su contenedor esférico, y menos aún en movimiento, claro. Número 4. La brújula. Siempre nos marca el polo norte magnético, incluso desde el llamado hemisferio sur, en el cual debería marcar el polo sur magnético si viviéramos en una esfera como nos quieren hacer creer. Número 5. El giroscopio. El giroscopio de un avión nunca se da vuelta al ir de un hemisferio a otro. Permanece igual, como tampoco se dan vuelta los canguros en Australia, claro. Añadir aquí también que un avión tampoco va corrigiendo y bajando su morro a medida que viaja alrededor de la esfera, aunque nos digan que eso el avión lo corrige solo. Es más, a lo sumo elevan el morro para acomodar mejor el aire por abajo y así planear mejor su vuelo. Por cierto, que llamamos al avión aeroplano por algún motivo. Número 6. Los vuelos de los aviones son mucho más coherentes en una tierra plana, estacionaria y circular que en una esfera, puesto que siempre se hacen en línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos, como todos sabemos. Aunque oficialmente justifiquen esos recorridos sin mucho sentido que hacen los aviones por temas económicos y comerciales. Y no porque haya algún vuelo, como el de Santiago de Chile-Sydney, que no acabe de cuadrar por los tiempos en la proyección de Gleason, vamos a obviar las muchas contradicciones de vuelos que existen en los mapas oficiales basados en la esfera. Un claro ejemplo lo encontrábamos en aquel aterrizaje de emergencia en Alaska, mientras el avión cubría la ruta del Pacífico. Además, ya sabemos que el modelo Gleason es una proyección azimutal y que seguramente la distribución de los continentes, sobre todo en el perímetro, no es exacta. Y sin olvidar tampoco los jetstreams, que pueden coger los aviones llegando a superar la velocidad del sonido en algunos casos, y acortando así, en mucho, las horas de vuelo. Y tampoco olvidemos que la forma de medir la velocidad a la que vuelan los aviones es más que controvertida, al estar despegados del suelo. Número 7. No existen fotos reales de la Tierra desde el espacio. Todo magníficas y no tan magníficas composiciones digitales retocadas, recortadas y pegadas con programas de ordenador como el Photoshop. Si pudieran salir al espacio, habría millones de fotos reales de la Tierra, tanto desde la ISS como desde telescopios en satélites. Número 8. No existen tampoco grabaciones de la Tierra en tiempo real, desde el espacio, donde podamos ver a personas saludando o a canguros cabeza abajo. Número 9. No existen fotografías reales de las estrellas tomadas desde la ISS ni desde los miles de satélites. Siempre son composiciones digitales, siempre con la excusa de que se quemaría la imagen por la luz de las estrellas en el vacío. Supongo que configurar la cámara para que no les entre tanta luz no es una opción para ellos. Número 10. No existe un solo experimento que demuestre a ninguna escala un mínimo del sistema heliocéntrico, con esferas o cuerpos atraídos por su masa y suspendidos en un supuesto vacío, por atracción gravitacional. Ninguno. Solo pueden simular cosas parecidas con electromagnetismo, claro, que es lo que existe realmente. De lo contrario, se les cae todo al piso. Número 11. No existe experimento científico que demuestre el movimiento de la Tierra. Y estamos ya casi en 2019. Todos fallaron, aunque de ellos no quieran hablar o los interpreten a su conveniencia. El de Michelson con Gale, el de Michelson con Morley, la falla de Airy, incluso cabe mencionar también a Sagnac.
Ergo, si el experimento que pretendía mostrar el movimiento de la Tierra da negativo, quiere decir que la Tierra no se mueve. Muchos se aferran a creer que el péndulo de Foucault demuestra algo, aquel que nos llevan a todos a ver desde pequeños para adoctrinarnos como ovejas en el heliocentrismo. Claro que no nos explican el sistema Cardan que colocan arriba para que no deje de moverse nunca, o tampoco el efecto alias que ocurre en los eclipses de sol. Pero bueno, al margen de ello, ¿cómo va a demostrar que la Tierra se mueve un péndulo por muy elevado que esté, o por más que lo intentan aislar del suelo? Preguntarle a alguien que trabaja en la construcción que os explique la técnica de la plomada, que usan como equivalente vertical del nivel de una brújula. Número 12. Respecto a los satélites, añadir que no hay satélites en el espacio exterior, por varias razones. A lo sumo existen con globos superpresurizados de helio a 70-80 kilómetros de altura, o también como hicieron en la Segunda Guerra Mundial con el sistema LORAN. Pero bien, ¿por qué no existen satélites? Porque las comunicaciones van por cable y por antenas que repiten y amplifican la señal, no por satélite. Los aviones entran también en punto muerto y no los controlan, por eso tienen que seguir una ruta y velocidad marcada. Por ejemplo, el avión de Malaysia Airlines que desapareció. Otro ejemplo sería que habría millones de fotos reales de la Tierra desde el espacio, y también fotos reales sin trucar de estrellas, como ya dijimos antes. Otro motivo por no creer en la existencia de los satélites, como nos cuentan, es que los países que se amenacen entre ellos con lanzarse cohetes nucleares, cuando lanzan satélites al espacio deben ser muy amigos y darse las coordenadas de todos ellos en todo momento, para que no choquen los unos con los otros, ni tampoco con la ISS, claro. Una vez más, un cuento o una novela, como la de 1984, hacernos creer que hay dos bloques. Número 13. Que el Sol y la Luna se vean del mismo tamaño es una imposible casualidad, por mucho que nos digan oficialmente que eso ocurre por una coincidencia, al ser el Sol 400 veces más grande que la Luna y estar también a una distancia 400 veces superior. Número 14. Que le veamos siempre la misma cara a la Luna es otra imposible casualidad, por mucho que nos digan desde la ciencia oficial, que la Luna tarda lo mismo en rotar una vez sobre sí misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Número 15. Todas las estrellas en el firmamento han girado siempre y giran alrededor de la estrella polar, tal y como lo vemos cada noche y como consta hasta en los calendarios más antiguos que existen, como el de Dendera, en Egipto, datado del año 50 a.C., aunque hay mucha gente que lo data mucho antes. Se ve claramente cómo está la Osa Menor en el centro. Número 16. No hay más que ver el dibujo perfecto y precioso que trazan los hoy llamados planetas alrededor de nuestra Tierra, en una posición geocéntrica, que además incluyen proporciones de pi y phi. Nada que ver con la locura heliocéntrica o acéntrica, como les gusta a los oficialistas que les llamen hoy, a sus modelos teóricos y alejados de toda ciencia empírica. Aquí vimos el que ya dibujó Cassini siglos atrás, matemático y astrónomo geocéntrico, por cierto, al que también le usurparon el nombre con la sonda Cassini, igual que hicieron con Tesla recientemente. Número 17. Es imposible que las millones de construcciones megalíticas que existen en toda la Tierra, dólmenes, menires, cromlechs, pirámides, sigan marcando con total precisión y exactitud los días de solsticios y equinoccios, ya sea con la sombra proyectada o con el rayo de sol entrando por un agujero o iluminando una cueva. Siguen marcando esos mismos días después de miles y miles de años. Es imposible con el movimiento de precesión equinocial oficial de bamboleo de peonza, más la nutación y tantos otros movimientos. No se sostiene ese movimiento y por ende tampoco la esfera. Gracias a todas esas culturas y civilizaciones antiguas que nos dejaron escrito de la mejor manera posible ese conocimiento, con construcciones megalíticas que no pueden destruir ni ocultar. Tanto el conocimiento del tiempo como de que habitamos en una tierra plana e inmóvil. Hay muchos más razonamientos y pruebas que podríamos incluir, pero estos nos parecen los más evidentes y fáciles de entender y explicar. Sin olvidar esos arneses, cables y burbujas que se les pueden ver o intuir a los astronautas, si bien ello no implica una prueba evidente de que la Tierra no se mueva, sino que invita a la reflexión del por qué sucede. Y como reflexión final, solo añadir el disparate que ya supone para nosotros el pensar que ahora mismo, mientras estamos haciendo este vídeo, estamos dentro de una esfera girando a velocidades supersónicas sobre sí misma y alrededor de un sol, que a su vez todo se desplaza a más velocidad junto con las mismas estrellas por un universo oscuro e infinito en expansión, lleno de peligros, de agujeros negros
lleno de masas y cuerpos gigantes que son atraídos los unos por los otros por atracción gravitacional, colisionando entre ellos y creando un caos dentro de un espacio vacío, y en el que además el tiempo y el espacio se doblan.
el horizonte siempre se ve plano, incluso a más de 30 kilómetros de altura. La ciencia moderna dice que a 20.000 metros, o lo que es lo mismo, 20 kilómetros de altura, la curvatura de la Tierra tendría que ser claramente visible. Sin embargo, todos los vídeos e imágenes de cualquier persona ajena a la NASA y otras agencias espaciales gubernamentales muestran que el horizonte es totalmente plano, incluso a más de 30 kilómetros de altura, lo cual sería imposible si viviéramos sobre una esfera, ya que a esa altura deberíamos ver claramente la curvatura de la Tierra. Uno de los argumentos más usados para defender que la Tierra es un globo es el de los barcos en el mar que supuestamente desaparecen en el horizonte debido a la curvatura terrestre. Según este argumento, veremos la parte de abajo de un barco desaparecer primero a medida que éste se aleje debido a la curvatura terrestre. No obstante, esto es totalmente falso y fácilmente refutable usando una cámara con un buen zoom. Aunque el barco haya desaparecido de nuestra vista, si hacemos zoom con este tipo de cámaras, veremos el barco al completo, incluida su parte de abajo, probando así que el barco nunca se escondía detrás de la curvatura terrestre, sino que simplemente desaparecía de nuestra línea de visión. Una prueba difícil de refutar es el experimento que realizó el escritor e inventor inglés Samuel Rowbotham. Para su libro Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe, publicado en 1865, este escritor realizó varios experimentos para determinar si había o no curvatura en la superficie terrestre. El experimento más importante fue el de Bedford Level, que consistió en un barco que recorrió una distancia de 9,7 kilómetros de línea recta en un canal artificial con el agua totalmente llana y tranquila. Se colocó a un observador con un telescopio al principio del recorrido para que observara el barco durante todo el trayecto. Si la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, como nos dice la NASA y el gobierno, la superficie de todas las aguas debe tener cierto grado de curvatura, ya que cada trozo de agua sería un arco que forma parte del círculo terrestre. Desde la cima de cualquiera de estos arcos habrá una curvatura o declinación de 8 pulgadas en la primera milla, en la segunda milla la declinación será de 32 pulgadas, en la tercera de 72, etc. El cálculo matemático para determinar la curvatura en una cierta distancia es el siguiente. Multiplicamos 8, que son 8 pulgadas, por la distancia en millas al cuadrado, y nos saldrá el número de pulgadas de curvatura o declinación para una cierta distancia. En este experimento y usando este cálculo matemático, la parte de abajo del barco, al llegar al final de los 9,7 kilómetros, debería haber estado 7 metros por debajo de la línea de visión del observador. Es decir, 7 metros escondido detrás de la curvatura de la Tierra. Sin embargo, el observador pudo ver el barco al completo durante todo el trayecto, probando así que no hay ningún tipo de curvatura en la superficie terrestre. Por último, tenemos la prueba del río Nilo. Los ríos siempre fluyen cuesta abajo, como es obvio. Si la Tierra fuera un globo, muchos de los ríos más largos del mundo estarían fluyendo de manera imposible cuesta arriba durante cientos de kilómetros. El río Nilo tiene una longitud de 6.800 kilómetros, cubriendo así una parte sustancial de los 40.000 kilómetros de circunferencia de la Tierra. El punto intermedio del Nilo está a 3.400 kilómetros. Vamos a usar el cálculo matemático que he explicado antes para determinar la cantidad de curvatura o declinación que hay desde este punto intermedio hasta el principio o el final del río. Multiplicamos 8 por la distancia en millas al cuadrado y nos sale la cantidad de pulgadas de curvatura que hay. Vamos a convertir pulgadas a kilómetros y nos sale 888,7 kilómetros. El Nilo fluye de sur a norte, por lo tanto, si viviéramos en un globo, en una esfera, la primera mitad de este río, que son 3.400 kilómetros, debería estar fluyendo cuesta arriba de manera imposible por una cuesta de 888,7 kilómetros. El agua siempre fluye hacia abajo y solo puede hacerlo cuesta arriba por una distancia muy corta y si tiene el suficiente impulso. El nacimiento del Nilo está en el río Cajera, a 2,7 kilómetros de altura. Es imposible que naciendo tan solo a 2,7 kilómetros de altura
tenga el impulso suficiente desde ahí arriba para fluir durante 3.400 kilómetros una cuesta hacia arriba de 888,7 kilómetros de altura. Como veis, estos puntos que he tratado en el vídeo provocan serias dudas en cuanto al modelo oficial de la Tierra esférica, y de eso se trata, de descubrir entre todos la verdadera naturaleza del mundo en el que vivimos.
Hello everyone. Here today I want to be showing you how to be measuring the Earth's curvature. We'll be doing this in the empirical calculations to work out distances. First we'll go through the basics, then we'll go through an example, and we'll be looking at the distance of curvature, and then we'll be looking at the tilt of that curvature. Okay, starting from here, a mile is 5,280 feet. The circumference of Earth is 24,901 miles, and the radius is 9,536 miles. To get 1 arc degree of curvature, we take the 24,901 miles and divide it by 360 degrees. That gives us 69.17 miles, rounded down. All figures have been rounded down. To get 1 minute of arc curvature, we take that 1 degree and we divide it by 60, and that will give us 1.15 miles. Likewise, with 1 arc second, we take the minute and divide it by 60, and we get 101.4 feet. The formula for working out the curvature of the Earth is 8 inches multiplied by the distance squared, it must be squared, divided by 12 to give us feet, and that will equal our distance. So looking at the example, i.e. looking at the shoreline that is 150 miles away, goes like this. 8 multiplied by 150 squared divided by 12 equals x. 8 multiplied by 22,000 and a half divided by 12, x equals 15,000 feet. To turn that into miles, so it's easy to imagine the distance, of course we divide it by 5,280 feet, which is a mile, and x equals 2.84 miles. So something at a distance of 150 miles away should be down the curvature of 2.84 miles, below the horizon line. Of course, it's moving down like that, so it'll be right down there. That means you can't see it. It's nearly 3 miles below the curvature. Of course, therefore, a building at that distance, or any structure that's straight, should be tilted relative to the latitudinal and longitudinal angle of arc. Of course, at 2.84 miles divided by minutes of arc will give us 2 minutes and 47 seconds of arc. That should be the tilt, if we saw anything at that distance. And it should look something like this. But we do not see any curvature or tilted buildings or structures whatsoever. In fact, at 150 miles away, we can still see things like shorelines and buildings. Of course, we need telescopic sights to be able to see these things. We can't see that far with the unaided eye. But this mathematics is very, very simple. Anyone can do it. Nothing difficult about it whatsoever. This is proving that this globe Earth is not a globe. It is not a ball. It is flat. The Earth is flat, people. We have been lied to. Carrying a flag rode from one bridge to another 6 miles away. An observer with a telescope placed 8 inches above the surface of the water found that the flag and the boat were distinctly visible throughout the entire distance. If the Earth is a sphere with a circumference of 25,000 miles, then over a distance of 6 miles, the second bridge should mathematically be 16 feet below the observer's eye line.
Se sube a un avión, pone una cámara contra la ventanilla, se fija en el teléfono por el GPS por dónde está pasando el vuelo, y le pone un lente infrarrojo, que sale 30 euros, para poder filtrar la luz y poder tener mayor visibilidad al horizonte. Cuando esta persona empieza a hacer zoom, empieza a ver montañas, ahí, estos picos nevados, que no solamente ve picos nevados, sino que, fíjate que el terreno continúa por detrás. ¿Sí? Bueno, te lo voy a hacer rápido el cálculo. Ahí, por ejemplo, cuando panea para el costado, empieza a ver más picos nevados, y ve terreno para atrás. Entren al canal si lo quieren ver en alta calidad, aquí está comprimido por el propio PowerPoint, pero el cálculo es este. Él está viendo desde este punto amarillo, de la línea esta amarilla, él está aquí, está pasando por acá, y él está viendo estas montañas que están acá. Ahora, cuando vas a Google Earth y haces el cálculo, esta persona está viendo 535 millas, o sea, 980 kilómetros, 3 veces más de lo que la esfera permite. Claro, hace 50 años atrás, nosotros, ciudadanos de a pie, no podíamos hacer esto. No se podía hacer eso. Por eso siempre te han adoctrinado con la del barco que desaparece, porque la gente no tenía acceso a una cámara como para poder decir, voy a poner a prueba lo del barco. No, te lo dejabas ahí, lo pasabas mentalmente. Esto que está haciendo este muchacho, de arrastrar con el mouse, fíjate la línea amarilla cuántas veces ya se cortó en el horizonte. ¿Por qué? Porque desde esta altura que figura aquí abajo, está a 31.000 pies, o sea, está a los 10 kilómetros de altura que vuela un avión comercial. Y acá ya se tendría que haber cortado la visual. Y sin embargo, esta persona en realidad está viendo 3 veces más. Aquellos, como vos bien decías, que les gustan los cálculos y demás, saquen los cálculos, acá él los presenta todos, presenta dónde está viendo, presenta los picos que ve, por dónde está pasando el vuelo, a qué altitud, bueno, todo el cálculo correspondiente a la esfericidad terrestre, con respecto al ángulo de elevación en el que la cámara está observando, todo ese tipo de cosas que a mí me sobran, porque yo estoy viendo lo que el hombre está viendo y es suficiente. O sea, no necesito ponerme a hacer los mismos cálculos que él hace, pero estos son los mismos cálculos que cualquier persona que conoce matemática puede hacer. Acá está todo detallado. De esto tiene un montón, no es solamente este vuelo. Acá ya el globo ya está deshecho, básicamente. Ya la matemática misma no te está beneficiando. Pero después hay casos como el que vos decís de Mallorca, de manera muy rápido. Está filmando hacia Buenos Aires. Hay 51 kilómetros de distancia. En 51 kilómetros de distancia hay una curvatura de 200 metros. Lo que sucede es que Argentina no tiene ningún edificio de 200 metros. Y acá ustedes pueden ver la cantidad de edificios que ni siquiera ya pertenecen a Buenos Aires, están incluso en ciudades aledañas a Buenos Aires. Y acá se ven más de 40 edificios. ¿Siempre lo vas a ver cortado? Claramente que lo vas a ver cortado. ¿Por qué? Porque en esa línea del horizonte no tenés más resolución angular, o sea, la perspectiva se hace tan chica que no tenés más resolución angular, no podés seguir viendo, por una cuestión de que la imagen se comprime, pero no es porque está cortado por una curvatura, porque aquí no se debería ver ni un solo edificio, apenas se debería ver la altura del único edificio que tiene 205 metros de elevación, que se llama la Torre Alvear. Todos estos que están aquí no se debía ver ninguno.
Thank you.